Invitado hoy es Antonio Trujillo, profesor de Economía y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, José Antonio, por invitarme a tu programa. Y vamos a dedicar todo el programa, decíamos, a un poco reflexionar sobre estas vinculaciones entre economía, salud pública en medio de la pandemia. Y seguramente el primer tema que aunque cada vez va tomando ya menos importancia, afortunadamente, pero que ha sido uno de los grandes temas de estos meses, es esa especie de polémica que yo decía entre salud y economía, que yo decía que de alguna forma es estéril, porque todos queremos tener todo abierto, poder estar trabajando, poder estar en la normalidad, pero sin salud no hay nunca normalidad. Es así, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Si pensamos en lo que empezó en marzo, lo que ocurrió primero fue un colapso de los sistemas de salud. Muchos casos llegando a los hospitales y los hospitales y las terapias intensivas colapsando. Entonces, el dilema se planteaba entre cerrar la economía o que dejar abierta la economía y dejar el contagio hasta lograr un control del virus porque todo el mundo tenía el virus. Pero eso era un dilema no sostenible. Si cerrabas totalmente la economía y no mejoraba, esto no era sostenible porque, como bien lo decías, no se puede tener economía sin salud. Pero si abres la economía y la economía afecta a la salud, no lo podría. Entonces, las posiciones extremas rápidamente se entendieron que no eran sostenibles y muchos países empezaron a actuar no solo en materia de políticas como el distanciamiento social, el higiene, y el cerrar la economía, sino también en mejorar los sistemas de pruebas, de seguir a los casos y de insolar a los casos. Entonces se entendió rápidamente que una vez que mandaras la señal de que controlaste la pandemia, es como podría abrir. De otra manera, no era posible. Cada uno de los países, quizás Suecia es un extremo que quiso mantener abierto, pero ya a finales de la pandemia la mortalidad empezó a subir rápidamente y reconsideraron aplicar de nuevo medidas. Sí, que definitivamente, incluso ahora que estamos viendo, porque ha habido tantas vueltas otra vez de nuevos focos, en países que no han tenido problemas y que han estado relativamente más con la posibilidad de abrir antes, están teniendo que cerrar. Pero vamos así quizás al tema que está más en la actualidad ahora mismo, las vacunas. ¿Qué hay que decir del proceso de vacunas? En algunos lugares muy exitoso, en otros está retardando. ¿Qué hay que contar? Si uno ve las diferencias en la asignación de vacunas a través dentro de un país, los estados más ricos reciben la vacuna más rápido que los estados más pobres. Si uno lo ve a nivel individual, los individuos con más capacidad socioeconómica reciben la vacuna más rápido que otros. Si uno lo ve en otros procesos de vacunación, como influenza y otras vacunas a los niños, también los países ricos reciben más vacunas. De manera que hay un proceso que está relacionado con el ingreso, que tiene que ver con lo institucional, con los recursos humanos, con los incentivos que tienden a fortalecer el ingreso. Partiendo de esa base, yo creo que tenemos que hacer todo lo posible como economistas de la salud para que la vacuna llegue lo más rápido posible a todos los rincones. Tenemos poco tiempo en este bloque, me parece relevante tener tu opinión, que es la importancia que en estos momentos eh, tiene el tener un buen sistema de salud pública. Entonces, una vez que resuelves el problema de la vacuna, de la oferta, que puedes producir más o mejorar cómo usas las dosis más eficientemente, tienes el problema de cómo los sistemas de salud hacen llegar esa vacuna a través de la cadena de oferta a lo más bajo posible de precio o a no precio o al precio no existente. Entonces, los sistemas de salud, la farmacia, cómo le llegas tú a la gente con esta vacuna con muy poca fricción es sumamente importante. Entonces, aquí los países tienen que estar pendientes de los mecanismos de incentivos, tienen que estar pendientes de que no se creen cuellos de botella y pasa a ser una parte fundamental. Entonces, en esta parte fundamental, lo único que quiero agregar es que cuando haces un programa para ayuda para salir de la crisis de salud pública, tienes que contemplar recursos para fortalecer los sistemas de salud y poder llegar a los distintos rincones de cada país. Ah, claro. Bueno, tenemos que hacer una pausa aquí, la hacemos cuando volvamos, nos ocupamos de ese aspecto global que yo decía en la introducción, del que no podemos escapar de ninguna forma en este momento. Sigan con nosotros Globo Economía. De nuevo, Globo Economía, estamos dedicando hoy todo el programa a reflexionar entre las relaciones de la salud
global, de la pandemia, de la economía, con Antonio Trujillo, profesor de Economía y de Salud Global en la Universidad Johns Hopkins. Y en este bloque yo quería, Antonio, que fuéramos un poco a la necesidad de gestión global de la pandemia y su recuperación, creo que hemos titulado nosotros. No se puede pensar en otros términos que no sean globales, ¿no? El nacionalismo no va a llevar a resolver los problemas de la pandemia. Los economistas llamamos a este problema las externalidades. Las externalidades de una pandemia salen fuera de un país y son globales. Entonces, la coordinación, la cooperación entre los países es fundamental. Aquí hay una cosa que es muy importante, que los incentivos están alineados. Los países de alto ingreso deben entender que la resolución del problema a nivel global es en su propio beneficio. De manera que invertir dinero en salud pública, los países de alto ingreso, para ayudar a los países de bajo y mediano ingreso a salir de la crisis, es una inversión para ellos. Entonces, este es el primer tema que quiero decir. El otro aspecto muy importante de la globalización es el aprendizaje, la difusión de conocimiento. Mientras más rápido se difunde el conocimiento de manera global, las ideas, las políticas, las acciones que funcionan llegarán más rápido. El papel de los organismos internacionales, ¿no? Que bueno, ha sido objeto de cantidad de idas y venidas y polémicas por quizás el tipo de administración que tenía este país, Estados Unidos, una parte fundamental de todas esas organizaciones hasta el cambio de administración, hasta el paso de Trump a Biden, pero durante la época, este año pasado, ha sido todo un tema tremendamente polémico. ¿Dónde estamos ahí? Yo creo que aquí en los organismos multinacionales podríamos separarlos en dos grupos, los que son agencias más que todo financieras para apoyar los programas de expansión, los programas de ayuda de la demanda y de oferta para salir de la crisis, y los organismos que son más técnicos en el área de salud pública. Yo creo que, empezando por los segundos, ha sido muy importante la participación de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de conocimiento, por lo que te decía antes, la difusión del conocimiento y ayudar a los países a coordinar acciones para lograr medidas que los ayuden a salir de la crisis. Y por el otro lado, los organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional, los bancos de desarrollo como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, también son muy importantes para ayudar a estos países a crear los programas fiscales que le permitan seguir saliendo de la crisis. En estos programas fiscales no solo es apoyar a las personas que se quedaron sin empleo, apoyar el fortalecimiento de la demanda, sino también fortalecer los sistemas de salud, fortalecer los sistemas de vigilancia para, en caso de nuevos brotes, poder seguir adelante. Entonces yo veo que esta globalización, esta integración de los mercados, lleva a que estos organismos sean necesarios. Iniciativas de tipo global, como por ejemplo COVAX, quizás sea la que más escuchamos. ¿Qué valoración haces de ese tipo de iniciativas que se han puesto en marcha y que están funcionando al parecer bueno, satisfactoriamente, ¿no? Unas más que otras, pero ¿cuál es tu aproximación a eso? Sí, es fundamental que tratemos desde distintas perspectivas y visiones para resolver este problema a nivel global. La humanidad está sufriendo este problema. Entonces, ¿qué es lo que hace COVAX? En una parte ayuda a la adquisición, y otra que ayuda a la manufactura, y en otra ayuda a la distribución. Entonces, ¿por qué existen esto? Porque si ponemos varios países juntos, coordinados, podemos hacer un pool de recursos más grande, bajar el riesgo, que significa no saber cuál es la vacuna que funciona, no tener todos esos conocimientos a través de una sola institución. Tenemos que hacer una pausa, la hacemos cuando volvamos. Lecciones que deberíamos aprender para un mejor futuro. Sigan con nosotros, Globo Economía. Antonio, en este bloque me gustaría un poco que nos centráramos sobre todo en qué deberíamos hacer para prevenir futuras pandemias, porque lamentablemente esta no va a ser la última, ¿verdad? Sí, yo creo que la pandemia nos ha enseñado que somos muy vulnerables, extremadamente vulnerables como humanidad, pero también que existen las políticas, y si las políticas adecuadas se hacen rápidamente, podemos lidiar y salir de estos problemas. Entonces, lo primero que yo diría es que debemos crear y fortalecer nuestra inversión en la capacidad del globo, no de un país, pero de todo. El segundo tema que yo creo que es muy vital es la relevancia que tienen invertir en salud pública.
en centros primarios, en atención pública. Y el último tema que te quería decir es que esta externalidad no se puede arreglar con sistemas de mercado y de precio. En el caso del cigarrillo, un impuesto hace que los individuos arreglen el efecto negativo de la externalidad. En el caso de la pandemia no se puede poner un precio al efecto negativo del contagio. Entonces, ¿qué pasa? Se necesita cooperación entre los gobiernos y entre los países y dentro de los distintos gobiernos de un país. Se necesita liderazgo, se necesita manejo de expectativas, se necesita flexibilidad. Debemos ir hacia una situación donde aprendamos a que nos recogemos y nos volvemos a abrir. Imagínense como un huracán, nos recogemos y nos volvemos a abrir hasta que tengamos bajo control el virus. Está claro, está claro. Y es tremendamente importante, me alegra que hagas este enfoque, porque es muy importante el poner el énfasis en ese aspecto de que el mercado, la iniciativa privada hace muchas cosas, es muy importante, pero en estos grandes temas de salud pública es fundamental la intervención del gobierno y por eso no debe nunca de desdeñarse o de relegarse a un segundo plano, porque cuando ocurren estos temas gravísimos, es cuando vemos la importancia que tiene la actuación de los gobiernos y también la importancia de las organizaciones multinacionales, ¿no? Que deben de estar engrasadas, preparadas para cualquier tipo de tragedia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Necesitamos organizaciones que conecten a los países, que coordinen, que difundan la información relevante, que coordinen la actuación de los países. Entonces, yo creo que tú muy bien lo resumes. Esto no es un tema donde es el sector público, el sector privado. Se necesita la cooperación, la coordinación, se necesita la iniciativa privada, pero se necesita también el ahorro de los países y el gobierno para formular programas adecuados y crear los incentivos adecuados para salir de la crisis. Y otro punto importante que se pone de manifiesto es el tener estructurado y desarrollado y rodado un sistema de salud pública que te permita, pues por ejemplo, cuando este tema de las que hablábamos antes de las vacunaciones, bueno, es importantísimo, hace una gran diferencia entre unos países y otros el sistema de salud que tenían instalado. O sea, claramente ha funcionado de forma mucho más rápida en países con sistemas fuertes de salud pública que en países que prácticamente no tienen sistemas de salud pública y salud de sus ciudadanos, ¿no? Exactamente. Si nos acordamos al inicio de las conversaciones, abril, mayo, el tema que surgía era que los sitios donde asistían personas de menores ingresos, quizás de otras razas, eran los sitios donde estaban sufriendo más, donde había el colapso de la oferta. ¿Pero por qué? Porque la oferta también era muy poca. Entonces, una cosa que hemos aprendido en este proceso es que tenemos que expandir nuestra inversión en capital humano. Te voy a poner un ejemplo a tu audiencia. Imagínense que hubiera pasado esto y las compañías de telecomunicaciones no hubieran sobreinvertido en nuestra capacidad para transmitir datos. Y por último, también es muy importante que entendamos dos cosas. Uno, los más vulnerables eran las personas mayores. ¿Cómo podemos cuidar de las personas mayores? ¿Cómo podemos crear sistemas dentro de la sociedad que cuiden de las personas mayores? Y dos, la responsabilidad individual. Bajar el estrés, cuidar nuestro peso, tener salud, hacer ejercicio, todo eso ha sido también muy importante. Entonces, también quería concluir esta parte con resaltar la importancia del cuidado individual. Ha sido también una parte que debemos tomar en un futuro. Pues muchas gracias, Antonio, por recordarnos esta parte y todas las demás que nos has recordado a lo largo del programa. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias. No, muchas gracias, José Antonio, por invitarme a tu programa. Ha sido un placer conversar contigo y con tu audiencia. Fue Antonio Trujillo, profesor de Economía y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Muchas gracias a ustedes por su atención y recuerden que si quieren estamos con más en 7 días desde aquí, desde mi casa, que es la suya. Hasta la próxima semana.